¿Y si te dijera que existe un momento en el que una sola decisión interior puede cambiar por completo el rumbo de tu vida? No hablo de repetir afirmaciones cientos de veces, ni de visualizar durante horas, ni de convencer a un universo externo para que te escuche. Hablo de un instante tan profundo que, cuando ocurre de verdad, ya no necesitas volver a hacerlo. Neville Goddard insistía en que la imaginación crea la realidad, pero muy pocas personas comprendieron que el verdadero poder no estaba en la repetición, sino en la certeza absoluta con la que un nuevo estado era aceptado. Y precisamente ahí nace una de las enseñanzas más incomprendidas de toda su obra. Porque cuando el estado cambia de verdad, todo comienza a reorganizarse sin esfuerzo aparente. Lo sorprendente es que la mayoría de las personas nunca llega a experimentar ese momento, ya que confunden práctica con transformación, esfuerzo con fe y repetición con convicción. Hoy descubrirás por qué utilizar este principio correctamente puede hacer que jamás vuelvas a buscar desesperadamente una manifestación. Porque entenderás que aquello que realmente crea tu realidad sucede mucho antes de que tus ojos puedan verlo. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Escribe en los comentarios una frase que nazca de tu corazón, una afirmación que represente la realidad que ya has decidido vivir. Cuando miles de personas expresan su decisión interior al mismo tiempo, se crea una poderosa intención colectiva que fortalece el compromiso con ese nuevo estado de conciencia. Si este contenido aporta valor a tu vida, deja tu me gusta, compártelo con alguien que necesite escucharlo, suscríbete al canal si todavía no formas parte de esta comunidad y, si deseas apoyar directamente este trabajo para que podamos seguir creando contenidos profundos como este, puedes hacerlo mediante el super chat o haciéndote miembro del canal. Ahora sí, comencemos. Imagina por un instante que llevas años intentando manifestar el mismo deseo. Has leído libros, visto conferencias, practicado técnicas y repetido afirmaciones una y otra vez. Sin embargo, en el fondo sigues esperando que algo ocurra. Y esa espera, aunque parezca inofensiva, revela un detalle que Neville consideraba fundamental. Todavía no has aceptado internamente que ya eres la persona que posee aquello que deseas. Mientras exista espera, existe separación. Mientras exista separación, la conciencia continúa identificándose con la ausencia, y mientras la ausencia siga siendo tu identidad dominante, el mundo exterior no tendrá otra opción que seguir reflejándola. Lo verdaderamente impactante es comprender que la imaginación nunca responde al esfuerzo, sino a la identidad que aceptas como verdadera. Piensa en esto con calma. Si una persona recibe una noticia extraordinaria, no necesita repetírsela 1000 veces para creerla. En el instante en que la acepta como verdadera, su manera de pensar cambia, sus emociones cambian y hasta la forma en que observa el mundo se transforma. Eso mismo ocurre con la ley de la asunción. El cambio no sucede porque repitas una escena durante semanas. Sucede cuando esa escena deja de sentirse como una fantasía y empieza a experimentarse como un recuerdo de algo que ya pertenece a tu vida. Neville explicaba que la imaginación no es una simple facultad mental, es el propio poder creador actuando a través de ti. Por eso insistía en que debías entrar en el estado del deseo cumplido con tanta naturalidad que tu mente dejara de buscar pruebas externas. Cuando alcanzas ese punto ocurre algo muy curioso. Desaparece la ansiedad por comprobar resultados. Ya no revisas constantemente si las circunstancias están cambiando. Ya no buscas señales desesperadamente. Ya no sientes la necesidad de convencer a nadie de que tu sueño es posible. En ese momento nace una tranquilidad que antes parecía imposible, porque internamente sabes que la semilla ya fue plantada. Sin embargo, la mayoría hace exactamente lo contrario. Imagina durante unos minutos y al terminar, vuelve inmediatamente a pensar en los problemas, en las limitaciones económicas, en el tiempo que ha pasado sin obtener resultados, o en todas las razones por las que las cosas parecen difíciles. Sin darse cuenta,
Abandona el nuevo estado apenas unos segundos después de haber entrado en él. Es como sembrar una semilla y desenterrarla cada mañana para comprobar si ya comenzó a crecer. La naturaleza no funciona así. Tampoco la conciencia. Todo necesita un periodo en el que el nuevo estado pueda estabilizarse sin ser interrumpido por la duda constante. Abdullah comprendía este principio de una forma extraordinariamente simple. No enseñaba a sus alumnos a luchar contra la realidad visible. Les enseñaba a vivir desde una realidad invisible que, con el tiempo, terminaría convirtiéndose en experiencia física. Cuando Neville le hablaba de obstáculos, de retrasos o de circunstancias aparentemente imposibles, Abdullah no alimentaba esas conversaciones, no discutía con las limitaciones, no analizaba probabilidades. Su respuesta siempre llevaba la atención hacia una única pregunta: ¿quién eres ahora mismo? Porque si realmente has aceptado el estado del deseo cumplido, tu identidad ya no puede seguir siendo la misma que tenía miedo unos minutos antes. Observa cómo funciona esto en la vida cotidiana. Una persona que se identifica como próspera no necesita repetir constantemente que algún día tendrá abundancia. Empieza a pensar, decidir y actuar desde una sensación completamente distinta. Una persona que se identifica como amada deja de interpretar cada silencio como un rechazo. Una persona que se identifica como saludable comienza a relacionarse con su cuerpo desde una confianza diferente. Nada de esto ocurre porque las circunstancias hayan cambiado primero. Ocurre porque la conciencia asumió una nueva posición, y desde esa posición empieza a interpretar el mundo de otra manera. Aquí aparece una de las ideas más profundas de Neville Goddard. Él afirmaba que el mundo es un espejo de la conciencia. Un espejo nunca inicia el cambio, solo refleja aquello que tiene delante. Si te colocas frente a un espejo con una expresión seria, el reflejo no sonreirá antes que tú. Primero cambias tú. Después cambia la imagen. Del mismo modo, el mundo externo no inicia la transformación, la refleja. Por eso insistía en que intentar modificar únicamente las circunstancias es trabajar sobre el reflejo en lugar de transformar la causa. Ahora imagina que, durante unos minutos, olvidas completamente tu historia. Olvidas tus fracasos, tus miedos, tus diagnósticos, tus deudas, tus discusiones y cualquier etiqueta que hayas aceptado durante años. Solo por un instante decides experimentar la sensación de que todo aquello que anhelas ya forma parte de tu vida, no como un ejercicio mecánico, sino como una realidad íntima que nadie puede quitarte. ¿Qué sentirías? ¿Cómo respirarías? ¿Cómo caminarías? ¿Cómo mirarías a los demás? ¿Qué pensamientos dejarían de tener sentido? Estas preguntas no buscan despertar una emoción pasajera, buscan acercarte al punto exacto donde una identidad comienza a sustituir a otra. Muchas personas creen que manifestar consiste en atraer algo desde el exterior. Neville proponía una perspectiva completamente distinta. No atraes aquello que deseas, expresas aquello que eres. Esa diferencia cambia absolutamente todo, porque mientras intentas atraer continúas sintiéndote separado de tu objetivo. En cambio, cuando expresas una identidad, dejas de perseguir y empiezas a vivir desde una realidad diferente. Esa es la razón por la que algunas transformaciones parecen ocurrir de manera sorprendentemente rápida. No fue el tiempo lo que cambió. Fue la persona que observaba ese tiempo. Existe además un detalle que suele pasar desapercibido. Cuando realmente aceptas un nuevo estado, también cambia tu diálogo interno. Las conversaciones silenciosas que mantienes contigo mismo dejan de girar alrededor del miedo. Ya no imaginas constantemente lo peor. Ya no ensayas discusiones futuras. Ya no repites escenas de fracaso mientras conduces, trabajas o intentas dormir. En su lugar comienza a instalarse una conversación mucho más serena, coherente con la vida que has decidido asumir como verdadera. Esa conversación interior, repetida de forma natural a lo largo del día, termina convirtiéndose en la atmósfera habitual de tu conciencia. Quizá ahora comprendas por qué el título de este video afirma que basta utilizar este principio una sola vez.
No porque exista una regla mágica que prohíba volver a imaginar, sino porque, cuando el cambio es auténtico, ya no sientes la necesidad de empezar desde cero todos los días. La escena imaginaria deja de ser una técnica y se convierte en una experiencia que transformó tu percepción de ti mismo. Desde ese instante, lo importante no es repetir el acto inicial, sino permanecer fiel al estado que nació en tu interior. Esa fidelidad silenciosa vale mucho más que cientos de visualizaciones realizadas desde la duda. Y aquí surge una pregunta que merece toda tu atención. Si hoy mismo aceptaras plenamente que ya eres la versión de ti que siempre has querido ser, ¿qué parte de tu vida perdería inmediatamente el poder de definirte? Tal vez descubrirías que muchas de las cadenas que parecían inquebrantables dependían únicamente de la historia que seguías contándote una y otra vez. Porque toda identidad se alimenta de una narrativa, y cuando la narrativa cambia de raíz, también comienza a cambiar el mundo que esa identidad es capaz de experimentar. Ahora bien, existe un punto en el que muchas personas comienzan a sentirse incómodas, porque descubrir este principio significa asumir una responsabilidad enorme. Mientras crees que el poder está fuera de ti, siempre puedes culpar a las circunstancias, al pasado, a otras personas o incluso al tiempo. Pero cuando comprendes que tu estado de conciencia es la causa invisible de todo lo que experimentas, desaparecen las excusas. Esto no significa culparte por todo lo que ha ocurrido en tu vida. Neville nunca enseñó eso. Lo que enseñaba era mucho más liberador. El mismo poder que participó en la creación de tu experiencia actual puede crear una completamente distinta a partir de este mismo instante. Esa idea resulta desafiante, porque obliga a dejar de esperar un permiso externo para comenzar una transformación interior. Pregúntate cuántas veces has dicho frases como: cuando tenga más dinero me sentiré tranquilo. Cuando encuentre a la persona correcta, seré feliz. Cuando consiga ese trabajo, confiaré en mí. Observa el patrón. Siempre colocamos el estado emocional después del resultado visible. Neville invertía completamente ese orden. Él decía que primero debía aparecer el estado, y solo después el mundo físico encontraría la manera de reflejarlo. No era una cuestión de optimismo superficial, era una comprensión profunda de cómo funciona la conciencia creadora. Imagina que dos personas reciben exactamente la misma oportunidad. Una de ellas lleva años sintiéndose insuficiente. La otra ha asumido internamente que es capaz, valiosa y competente. Aunque ambas tengan la misma oportunidad delante, reaccionarán de manera completamente distinta. Una dudará de cada paso, interpretará cualquier dificultad como una confirmación de sus miedos y probablemente abandonará antes de tiempo. La otra actuará con serenidad, aprenderá de los errores y continuará avanzando. Desde fuera parecerá que la diferencia estuvo en la suerte. Desde la perspectiva de Neville, la diferencia estaba en el estado de conciencia desde el cual cada una vivía. Por eso resulta tan importante comprender que la imaginación no consiste únicamente en visualizar imágenes. También imaginas cuando recuerdas constantemente aquello que salió mal. También imaginas cuando anticipas un fracaso que todavía no existe. También imaginas cuando construyes conversaciones negativas en tu mente antes de que ocurran. La imaginación nunca deja de funcionar. La única diferencia es si la estás utilizando de manera consciente o automática. Durante años miles de personas han pasado gran parte de su tiempo recreando exactamente aquello que desean evitar. Se imaginan perdiendo oportunidades, enfermando, siendo rechazadas, quedándose sin dinero o enfrentándose a problemas que jamás llegan a ocurrir. Lo hacen con tanta frecuencia que esa actividad mental termina pareciendo normal. Después se sorprenden cuando viven con ansiedad permanente, pero la ansiedad no aparece de la nada. Muchas veces es el resultado de una imaginación entrenada para producir escenarios de pérdida una y otra vez. Neville proponía algo radicalmente distinto. Decía que si la imaginación ya está funcionando todo el tiempo, ¿por qué no dirigirla deliberadamente hacia aquello que deseas experimentar? No para escapar de la realidad,
sino para establecer una nueva causa invisible que más adelante dará origen a un nuevo efecto visible. Ese pequeño cambio de dirección parece sencillo, pero transforma por completo la manera de vivir. Abdullah llevaba esta comprensión a un nivel todavía más profundo. Cuando veía que Neville comenzaba a preocuparse por las circunstancias, no intentaba convencerlo mediante largas explicaciones filosóficas. Simplemente lo devolvía al estado correcto. Era como si dijera: deja de mirar el reflejo y vuelve a convertirte en la causa. Porque mientras observas únicamente las condiciones externas, ellas parecen tener poder sobre ti. En cambio, cuando vuelves a tu estado interior, recuperas el lugar desde donde realmente nace la transformación. Hay algo fascinante que ocurre cuando empiezas a practicar esto de verdad. Poco a poco descubres que las personas reaccionan de forma diferente contigo sin que hayas hecho ningún esfuerzo consciente por cambiar su comportamiento. Algunas oportunidades aparecen de manera inesperada. Ciertas conversaciones toman un rumbo completamente distinto. Ideas nuevas llegan a tu mente en el momento preciso. Incluso comienzas a notar coincidencias que antes pasaban desapercibidas. Desde fuera parecen casualidades. Desde la perspectiva de Neville, son reorganizaciones naturales producidas por un cambio previo en la conciencia. Sin embargo, aquí es donde muchas personas cometen otro error. En cuanto aparece la primera señal positiva, vuelven inmediatamente a la ansiedad. Se preguntan si funcionará otra vez, si el cambio será permanente o si todo desaparecerá. Es como construir una casa sólida y cada pocos minutos intentar comprobar si los cimientos siguen ahí golpeándolos con un martillo. Esa necesidad constante de verificar revela que todavía no existe una confianza completa en el estado asumido. Por eso Neville hablaba tanto del descanso interior. No se refería únicamente al sueño físico. Hablaba del descanso de quien deja de luchar mentalmente contra la vida, el descanso de quien ya no necesita convencer a nadie, el descanso de quien ha aceptado silenciosamente una nueva identidad y permite que el mundo haga su parte. Esa paz interior no nace porque todos los problemas hayan desaparecido. Nace porque la conciencia dejó de identificarse con ellos. Observa cómo actúan las personas verdaderamente seguras de sí mismas. No necesitan anunciar constantemente lo que son. No buscan aprobación a cada instante. No preguntan cada día si siguen siendo valiosas. Simplemente viven desde esa certeza. Lo mismo sucede con cualquier estado de conciencia. Cuando realmente has aceptado una nueva identidad, desaparece la urgencia por demostrarla. Esa ausencia de esfuerzo es, muchas veces, la señal más clara de que el cambio comenzó. Quizá ahora entiendas por qué tantas personas practican técnicas durante años, sin obtener resultados consistentes. No porque las técnicas sean incorrectas, sino porque nunca abandonan la antigua identidad. Imaginan durante unos minutos, y luego regresan inmediatamente a la versión de sí mismas que siempre duda, teme y espera. Es como cambiarse de ropa durante 5 minutos y volver a ponerse el mismo uniforme de siempre. La apariencia cambia un instante, pero la identidad permanece intacta. Neville invitaba a hacer exactamente lo contrario. Cambiar primero la identidad y permitir que todo lo demás se reorganice alrededor de ella. Esa reorganización rara vez ocurre de la forma que esperamos. Muchas veces la vida comienza a mover piezas que ni siquiera sabíamos que existían. Personas aparecen y desaparecen. Viejas oportunidades dejan de tener sentido. Nuevos caminos se abren de manera inesperada. En ocasiones, incluso aquello que parecía un obstáculo termina convirtiéndose en el puente que conduce al resultado deseado. Pero solo puedes reconocer ese proceso cuando dejas de interpretar cada movimiento como una amenaza. Existe una frase que resume perfectamente esta enseñanza. No estás intentando convencer al mundo de que cambie. Estás permitiendo que el mundo refleje el cambio que ya ocurrió dentro de ti. Esa diferencia transforma la práctica espiritual en una experiencia profundamente sencilla. Ya no se trata de controlar cada detalle de la realidad externa. Se trata de mantenerte fiel a la persona que has decidido ser,
incluso cuando las apariencias todavía cuentan una historia diferente. Y es precisamente en ese intervalo, entre el cambio invisible y la manifestación visible, donde se pone a prueba la verdadera comprensión de la ley de la asunción. Porque cualquiera puede creer cuando ya ve los resultados. Lo extraordinario consiste en permanecer estable, cuando todavía solo la conciencia conoce la verdad de aquello que ya ha aceptado. En este punto vale la pena detenerse unos instantes y observar algo que casi nadie menciona. La mayoría de las personas cree que el tiempo es el factor que determina cuándo llegará una manifestación. Esperan días, semanas, meses o incluso años, convencidas de que la realidad necesita un largo proceso para reorganizarse. Sin embargo, Neville proponía una idea completamente diferente. Él afirmaba que el tiempo no crea el resultado, simplemente revela aquello que ya fue aceptado por la conciencia. Es una diferencia inmensa, porque si el tiempo fuera el verdadero creador, entonces tu estado interior tendría muy poca importancia. Pero si el estado interior es la causa, el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte únicamente en el escenario donde aparecerá aquello que ya existe en un nivel invisible. Piensa en una semilla enterrada bajo la tierra. Durante un tiempo parece que no ocurre absolutamente nada. Si alguien observara únicamente la superficie, concluiría que el esfuerzo fue inútil. Sin embargo, debajo del suelo, está ocurriendo un proceso silencioso imposible de percibir con los ojos. La semilla se abre, desarrolla raíces, absorbe nutrientes y comienza a preparar el momento en que romperá la superficie. La conciencia funciona de una manera muy parecida. El hecho de que todavía no puedas ver un cambio externo no significa que nada esté sucediendo. Muchas veces el movimiento más importante ocurre precisamente cuando la mente impaciente cree que todo permanece igual. Por eso Neville insistía en no vivir pendiente de las apariencias. Las apariencias siempre representan el pasado. Son el resultado de estados que ya fueron sostenidos anteriormente. Si reaccionas emocionalmente a ellas una y otra vez, continúas alimentando la misma causa que produjo esas circunstancias. En cambio, cuando eliges permanecer en el nuevo estado, aunque el entorno todavía no lo refleje, comienzas a interrumpir ese ciclo. Esa decisión puede parecer pequeña, pero es una de las acciones más poderosas que una persona puede realizar. Aquí aparece otra enseñanza que suele sorprender. Mucha gente intenta controlar cada pensamiento que pasa por su mente. Se esfuerzan por eliminar cualquier duda, cualquier emoción incómoda o cualquier recuerdo negativo. Después terminan agotados, porque descubren que la mente nunca permanece completamente en silencio. Neville no proponía una batalla interminable contra los pensamientos. Su enfoque era mucho más práctico. Enseñaba que el estado dominante termina organizando naturalmente el flujo de pensamientos. Cuando cambias el estado, los pensamientos comienzan poco a poco a alinearse con él. Es parecido a cambiar la estación de una emisora de radio. Mientras permaneces en una frecuencia determinada, escucharás siempre el mismo tipo de música. No tiene sentido enfadarse con cada canción individual. Lo verdaderamente importante es cambiar la frecuencia. Una vez hecho eso, todas las canciones serán diferentes. Del mismo modo, el estado de conciencia actúa como una frecuencia. Tus pensamientos diarios, tus emociones habituales e incluso muchas de tus decisiones comienzan a reflejar naturalmente esa nueva posición interior. Esto explica por qué algunas personas sienten que todo empieza a fluir de manera sorprendente después de un cambio interno profundo. No es que el universo haya decidido favorecerlas de repente. Lo que ocurre es que su percepción se ha transformado. Empiezan a notar oportunidades que antes ignoraban. Escuchan ideas que antes pasaban desapercibidas. Toman decisiones distintas. Hablan con mayor serenidad. Transmiten una confianza diferente. Todo eso genera nuevas experiencias que, vistas desde fuera, parecen fruto del azar. Abdullah jamás permitió que Neville quedara atrapado en la obsesión por los métodos. Sabía que la mente humana tiene una tendencia natural a convertir cualquier enseñanza sencilla en un procedimiento complicado.
Si una técnica funciona, inmediatamente surge la pregunta: ¿cuántas veces debo hacerla? ¿A qué hora? ¿Durante cuántos minutos? ¿Qué ocurre si un día no puedo practicar? ¿Qué pasa si pierdo la concentración? Poco a poco, la atención deja de estar en el cambio de identidad y se desplaza hacia la perfección del método. Ese es uno de los mayores peligros para quien estudia estas enseñanzas, porque la verdad es mucho más simple. Ninguna técnica posee poder por sí misma. El poder siempre pertenece al estado desde el cual realizas esa técnica. Dos personas pueden visualizar exactamente la misma escena. Una lo hace sintiendo que observa un sueño lejano. La otra lo hace con la serenidad de quien recuerda algo completamente real. Exteriormente ambas parecen estar haciendo lo mismo. Interiormente están viviendo experiencias totalmente diferentes. Y esa diferencia invisible es precisamente la que termina produciendo resultados distintos. Existe además una paradoja muy interesante. Cuanto más auténticamente aceptas el estado del deseo cumplido, menos piensas en el deseo durante el resto del día. Esto puede parecer extraño al principio. Muchas personas creen que manifestar consiste en pensar constantemente en aquello que desean. Pero observa cómo actúas con las cosas que ya forman parte de tu vida. No pasas el día recordando que tienes un nombre determinado. No necesitas convencerte continuamente de que vives en la casa donde vives. No repites cada hora quiénes son tus familiares. Esas realidades ya fueron aceptadas por tu conciencia. Precisamente por eso, dejan de ocupar toda tu atención. Lo mismo sucede con cualquier nueva identidad. Cuando realmente la asumes, desaparece la obsesión. Ya no necesitas comprobar cada 5 minutos si está funcionando. Esa calma suele desconcertar a quienes empiezan a practicar la ley de la asunción, porque esperan sentir una emoción intensa de manera permanente. Sin embargo, muchas veces el verdadero indicador del cambio no es una emoción extraordinaria, sino una profunda sensación de normalidad. Aquello que antes parecía imposible comienza a sentirse completamente natural. Neville utilizaba con frecuencia la expresión «vivir desde el final». Esa frase ha sido interpretada de muchas maneras, pero en realidad apunta hacia algo muy concreto. Vivir desde el final significa dejar de pensar como la persona que todavía espera. Significa responder mentalmente a la vida desde la versión de ti que ya experimenta aquello que deseaba. No implica ignorar responsabilidades ni negar la realidad visible. Implica no permitir que esa realidad determine quién eres internamente. Supongamos que alguien desea alcanzar una gran prosperidad. Si cada gasto le produce miedo, si cada conversación gira alrededor de la escasez, y si cada decisión nace del temor a perder, su estado continúa siendo el mismo, aunque realice visualizaciones todos los días. Pero si poco a poco comienza a desarrollar una relación más tranquila con el dinero, con las oportunidades y con su propia capacidad para crear valor, la identidad empieza a cambiar. Ese cambio no significa actuar de forma imprudente. Significa abandonar la sensación permanente de carencia que antes dirigía todas sus decisiones. Lo mismo ocurre con cualquier otra área de la vida. La transformación siempre empieza en el lugar donde nadie puede verla. Primero cambia la conversación interior. Después cambia la percepción. Más tarde cambian las decisiones. Finalmente cambian las circunstancias. Intentar invertir ese orden suele generar frustración, porque obliga a depender constantemente de factores externos para sentirse bien. Y quizás sea precisamente esa la razón por la que tantas personas consideran misteriosas las enseñanzas de Neville Goddard. En realidad, no son complicadas. Lo difícil es aceptar que la causa más poderosa de nuestra experiencia diaria permanece completamente invisible para los ojos. Vivimos en una cultura que nos enseña a confiar únicamente en aquello que podemos tocar, medir o demostrar inmediatamente. Neville invitaba a desarrollar una confianza distinta, la confianza en una realidad interior que todavía no ha sido reflejada por el mundo físico, pero que ya existe como un hecho dentro de la conciencia. Y cuando esa confianza deja de ser un esfuerzo y se convierte en una forma natural de vivir,
Es cuando comienza la verdadera transformación. Llegados a este punto, probablemente empieces a comprender por qué el mayor obstáculo nunca han sido las circunstancias, sino la costumbre de regresar una y otra vez a la antigua versión de nosotros mismos. La mayoría de las personas no fracasa porque imagine poco. Fracasa porque, después de imaginar, vuelve a identificarse con la misma historia de siempre. Durante unos minutos se siente libre, abundante, amada o exitosa, pero apenas aparece el primer desafío cotidiano, recupera automáticamente los viejos pensamientos, las mismas emociones y las mismas conclusiones. Sin darse cuenta, abandona el nuevo estado antes de que tenga la oportunidad de convertirse en su identidad dominante. La mente humana funciona en gran medida por repetición. Durante años has construido una determinada imagen de ti mismo. Has repetido ciertas frases interiores miles de veces. Has reaccionado siempre de maneras parecidas frente a situaciones similares. Todo eso forma una especie de programa que parece ejecutarse automáticamente. Neville nunca negó la existencia de esos hábitos mentales. Lo que afirmaba era que podían ser reemplazados mediante una decisión consciente sostenida en el tiempo, no luchando contra ellos, sino dejando de alimentarlos. Piensa por un momento en alguien que ha aprendido a tocar un instrumento musical. Al principio cada movimiento requiere atención, cada nota exige un esfuerzo consciente, pero después de suficiente práctica, las manos comienzan a moverse casi sin pensar. Lo mismo sucede con cualquier identidad. Al principio puede parecer extraño pensar, sentir y reaccionar de una manera diferente. Sin embargo, cuanto más permaneces en ese nuevo estado, más natural se vuelve. Llega un momento en que ya no necesitas recordarte quién has decidido ser. Simplemente actúas desde ahí. Aquí aparece un detalle extraordinario. Muchas personas esperan sentir una certeza absoluta antes de cambiar. Creen que primero debe desaparecer toda duda para comenzar a vivir desde una nueva identidad. Pero Neville enseñaba exactamente lo contrario. La certeza aparece como consecuencia de permanecer en el estado, no como requisito previo. Es decir, no necesitas esperar a sentir una fe perfecta para empezar. Basta con elegir una y otra vez la identidad correcta, hasta que esa elección se convierta en algo completamente natural. Observa cómo funciona esto en cualquier aspecto de la vida. Un niño que aprende a caminar cae innumerables veces. Sin embargo, nunca interpreta esas caídas como una prueba de que caminar sea imposible. Simplemente continúa. No desarrolla una identidad basada en el fracaso. Del mismo modo, cuando comienzas a cambiar tu estado de conciencia, pueden aparecer momentos de duda, emociones antiguas o circunstancias que parecen contradecir tu decisión interior. Eso no significa que hayas retrocedido, solo significa que el antiguo hábito todavía intenta recuperar el control. Precisamente por eso, Neville insistía tanto en la importancia del diálogo interno. No el diálogo que mantienes durante una meditación específica, sino el que aparece espontáneamente mientras cocinas, trabajas, conduces o esperas en una fila. Esas conversaciones silenciosas revelan con enorme precisión cuál es el estado que realmente gobierna tu conciencia. Si continuamente te descubres imaginando pérdidas, discusiones o fracasos, no necesitas sentir culpa. Simplemente has identificado el punto donde comienza el verdadero trabajo. Empieza entonces a preguntarte algo muy sencillo varias veces al día. Si ya fuera la persona que deseo ser, ¿qué estaría pensando en este momento? No se trata de inventar frases artificiales ni de fingir emociones que no sientes. Se trata de permitir que tu mente explore, aunque sea durante unos segundos, la perspectiva de esa nueva identidad. Poco a poco descubrirás que ciertas preocupaciones dejan de parecer importantes. Algunas reacciones comienzan a desaparecer, viejos miedos pierden intensidad, no porque los hayas combatido, sino porque la persona que los sostenía está dejando de ocupar el centro de tu conciencia. Existe además un fenómeno muy interesante que Neville observó repetidamente. Cuando una persona cambia de verdad por dentro, deja de necesitar convencer a los demás. Antes buscaba aprobación constante. Quería explicar sus planes,
justificar sus decisiones y demostrar que iba por el camino correcto. Después del cambio interior ocurre algo distinto. Surge una serenidad silenciosa. La persona ya no siente la urgencia de discutir con quienes dudan de ella. Comprende que las opiniones ajenas pertenecen al estado de conciencia de quienes las expresan y no tienen por qué definir su propia experiencia. Abdullah era un ejemplo extraordinario de esa estabilidad. Nunca se dejaba impresionar por las apariencias temporales. Cuando hablaba con Neville, no respondía a las circunstancias visibles, sino a la identidad que Neville debía asumir. Esa forma de enseñar resulta profundamente reveladora. Nos recuerda que el verdadero maestro no alimenta nuestros miedos. Nos invita constantemente a regresar al lugar donde reside el poder creador. Ahora piensa en cuántas decisiones tomas cada día. Algunas parecen insignificantes, otras parecen importantes. Sin embargo, casi todas nacen del concepto que tienes de ti mismo. Si internamente te consideras limitado, elegirás caminos compatibles con esa limitación. Si te percibes incapaz, muchas oportunidades pasarán delante de ti sin que siquiera intentes aprovecharlas. En cambio, cuando la identidad cambia, las decisiones cambian de manera casi automática. No necesitas obligarte a actuar diferente. Simplemente comienzas a responder desde una versión distinta de ti. Eso explica por qué Neville afirmaba que el concepto de uno mismo determina la experiencia de vida. No hablaba del ego ni del orgullo. Hablaba de la imagen profunda que aceptas como verdadera acerca de quién eres. Esa imagen actúa como un filtro permanente. Selecciona aquello a lo que prestas atención, influye en la manera en que interpretas los acontecimientos y condiciona las posibilidades que consideras disponibles para ti. La buena noticia es que ningún concepto de ti mismo es definitivo. Todos fueron aprendidos. Todos pueden modificarse. Tal vez durante años hayas aceptado la idea de que las cosas siempre son difíciles, de que el éxito pertenece a otros, o de que debes luchar constantemente para conseguir cualquier resultado. Pero esas no son leyes universales. Son interpretaciones repetidas hasta parecer verdades absolutas. Y toda interpretación puede ser reemplazada cuando la conciencia decide identificarse con una historia diferente. Por eso el cambio interior no consiste en añadir algo nuevo a tu personalidad. Consiste, muchas veces, en dejar de sostener ideas que nunca definieron realmente quién eres. Cuando desaparecen esas limitaciones aprendidas, comienza a emerger una sensación de libertad que parecía olvidada. Ya no reaccionas automáticamente como antes. Empiezas a elegir con mayor claridad. Descubres recursos que siempre estuvieron dentro de ti. Incluso tu manera de hablar, de caminar y de relacionarte con los demás empieza a reflejar esa transformación silenciosa. Y entonces ocurre algo verdaderamente sorprendente. Llega un día en el que miras hacia atrás y te das cuenta de que aquello que antes parecía imposible, ahora forma parte de tu vida cotidiana. No recuerdas el momento exacto en que sucedió. Simplemente comprendes que la persona que inició el camino ya no existe. Ha sido reemplazada por otra que piensa, siente y vive desde una conciencia completamente distinta. Ese es el verdadero significado de utilizar este principio una sola vez. No porque nunca vuelvas a imaginar, sino porque una única aceptación profunda puede marcar el comienzo de una identidad que ya no necesita regresar al pasado para saber quién es. Si has llegado hasta aquí, quiero que recuerdes la idea central de todo lo que hemos compartido. Neville Goddard nunca enseñó que el verdadero poder estuviera en repetir una técnica hasta el cansancio. Enseñó que el poder aparece cuando aceptas tan profundamente una nueva identidad que deja de existir una separación entre quién eres y aquello que deseas experimentar. Ese es el momento en el que la imaginación deja de ser un ejercicio y se convierte en una nueva forma de vivir. Quizá ahora comprendas por qué tantas personas pasan años buscando el método perfecto, la afirmación definitiva o la visualización más poderosa, mientras otras consiguen transformaciones profundas con una aparente facilidad. La diferencia no está en la técnica. La diferencia está en el nivel de aceptación interior.
Una persona sigue utilizando la imaginación para intentar llegar a un lugar distinto. La otra la utiliza para reconocer que ya habita ese lugar en conciencia. Esa pequeña diferencia cambia absolutamente todo. No necesitas vivir pendiente del calendario esperando el momento exacto en que tu realidad cambie. Tampoco necesitas convertir la manifestación en una lucha diaria. Cada vez que eliges regresar al estado del deseo cumplido con naturalidad, fortaleces una identidad completamente nueva. Y cuando esa identidad se convierte en tu forma habitual de percibirte, el mundo exterior comienza, poco a poco, a reorganizarse para reflejarla. Habrá días en los que las circunstancias intentarán convencerte de volver al antiguo estado. Habrá momentos en los que la impaciencia querrá recuperar el control. Precisamente ahí, recordarás una de las lecciones más profundas de Neville. Las apariencias no crean la realidad. Las apariencias revelan estados que ya fueron aceptados anteriormente. Si deseas una experiencia diferente, no luches contra el reflejo. Cambia la causa. Cambia el concepto que tienes de ti mismo. Cambia la historia que repites en silencio cuando nadie puede escucharte. Cada mañana tienes una oportunidad extraordinaria. Antes de que el mundo reclame tu atención, puedes decidir desde qué identidad vivirás ese día. No importa cómo terminó ayer, no importa cuántas veces hayas dudado en el pasado. La conciencia siempre ofrece un nuevo comienzo. En cualquier instante puedes abandonar una versión limitada de ti mismo y asumir otra completamente distinta. Esa decisión, aunque nadie más pueda verla, tiene el poder de transformar toda tu experiencia futura. Tal vez ese sea el mayor legado de Neville Goddard. Recordarnos que el ser humano no está condenado a repetir eternamente la misma historia. La imaginación consciente nos permite escribir un nuevo capítulo sin necesidad de esperar que el mundo nos conceda permiso. Primero cambia la conciencia. Después cambia la percepción. Luego cambian las decisiones. Finalmente cambia la realidad visible. Así que cuando termines este video, no salgas buscando otra técnica, otro método o una nueva promesa. Quédate unos minutos en silencio y pregúntate con absoluta sinceridad, ¿quién decido ser a partir de hoy? No respondas con las palabras de otras personas. No respondas desde el miedo. Responde desde la versión de ti que ya vive la vida que siempre has imaginado. Y, cuando encuentres esa respuesta, protégela, aliméntala. Habita en ella con naturalidad. Porque según Neville, todo aquello que aceptas como verdadero acerca de ti termina expresándose inevitablemente en el mundo que te rodea. Gracias por acompañarme hasta el final. Espero que esta reflexión haya abierto una nueva perspectiva sobre las enseñanzas de Neville Goddard y que, a partir de hoy, observes tu imaginación no como un simple recurso mental, sino como el lugar donde comienza toda transformación auténtica. Nos volveremos a encontrar muy pronto en un nuevo video, para seguir explorando paso a paso las ideas que pueden cambiar la forma en que entiendes la conciencia, la imaginación y el inmenso potencial que siempre ha existido dentro de ti.